Está a punto de llegar el primer barco con los restos de 2 de los fallecidos en el naufragio del Villa de Pitancho y mañana los supervivientes. Y en Marín, en el puerto de origen, tenemos a Eva con un familiar de uno de esos 3 supervivientes. Eva, ¿qué te cuenta? Pues sí, estamos con Marta Piñeiro. Ella es amiga de Samuel, el tercer superviviente identificado de origen ganés. Y como nos dice ella misma, más que amiga, es su familia aquí en España. Desde hace 15 años que Samuel llegó aquí a nuestro país y esta fue su familia. Y bueno, lo primero es que Marta nos cuente cómo conocieron la noticia de que el tercer superviviente era su amigo Samuel. Marta. Hola, buenos días. Pues la verdad que estábamos ya muy preocupadísimos porque el día anterior nosotros no pensábamos que eran, claro, blancos realmente, porque al decir que había 3 supervivientes era muy evidente que Samuel es de color negro, muy negro además, y entonces decíamos, pues nada, ya no es Samuel, y pasamos todo ese día de angustia. La verdad lo pasamos muy mal, y a la mañana siguiente, sobre las 8 o 9 de la mañana, nos llegó un aviso de que Samuel era el superviviente. Bueno, nosotros no nos lo podíamos creer porque, claro, llegaban noticias tan contradictorias que pensaban, ¿será Samuel? Y luego ya en la tele empezaron a decir eran tremendas, que era él. Entonces ya ahí pensamos, bueno, pues es Samuel, pero os diré que hasta que hablamos ayer con él, nosotros decíamos, ¿será Samuel? Sí es Samuel, pero aún pensabas, estará bien. Entonces, ¿por qué no dicen que es Samuel? Bueno, fue muy duro, muy duro. No sé, Eva, si me escucha Marta, pero quería preguntar, ya que nos dice que pudo hablar con Samuel, ¿qué le contaba? ¿Cómo estaba? Pues mira, ayer fue muy emocionante porque él mismo se puso en contacto con otra persona que es como familiar también de él y nos pasó un teléfono. Dice, podéis llamarme aquí por WhatsApp. Y yo me esperé para llegar a casa y que los padres de esta persona, de Marcos, lo pudieran escuchar, porque ellos sí que son sus padres aquí en España. Y cuando lo escucharon, si sabéis la emoción, y entonces él lo que nos decía es que estaba bien, que había hablado con su esposa, y que él lo único que decía es que yo cuando estaba en el agua solo pensaba, tengo que salir adelante, que no pueden sufrir tanto porque yo me quede aquí. Y nada, le preguntamos que qué tal estaba, él nos dijo que muy bien, que cuando llegara quería que mi tía le hiciera, que es una tortilla enorme, que es su comida preferida, y que nada, que supiéramos que nos quería mucho, y a mi tía le decía, mamá, me tienes que dar muchos abrazos. Marta, cuéntanos la historia de preguntarle más. Nos dijo Samuel. Que estaba en camino de Canadá. ¿Él llegó en patera, tengo entendido? La historia de Samuel, pues Samuel vino aquí hace alrededor de 15 años, cuando había nacido su segundo hijo, y entonces él, cuando llegó aquí, entró en le apoyó muchísimo en una ONG que era Cáritas, y entonces él lo que realmente intentó siempre era salir adelante, ver cómo se vivía aquí y hacer cosas aquí. Entonces empezó a implicarse, a nosotros nos conoció a través de venir a la iglesia evangélica, y entonces empezó a hablar con nosotros, y entonces nosotros, que somos una familia que pertenecemos, formamos parte también de la ONG y somos acogedoras, pues empezamos a hablar con él, y entonces ya vimos su carácter, su personalidad, y un poco él ya empezó a hacerse con nosotros como familia, pero como familia y como pueblo, porque Samuel, yo le estaba comentando a Eva que, por ejemplo, hicimos en Ardán, en el colegio, nos ayudó en un colegio para decirle a los niños del cole cómo era su pueblo, cómo era Ghana. Entonces él siempre era muy ayudador. Luego, en otra parte, por ejemplo, él hizo de Rey Mago en algunas de las cabalgatas. En Puente Caldelas lo quieren un montón porque él iba allí, ayudaba. O sea que él siempre estaba dispuesto a todo, y era tan familiar que yo también le comentaba a Eva que él sabe hacer punto de cruz. Ya. Y le enseñó mi madre aquí sentado en este sofá. Cuando empezó a estar malita, le decía, Lola, enséñame a hacer punto de cruz, que yo quiero hacer como hacéis vosotros. Pues Marta, entonces es una persona muy familiar y que se hizo querer. Además, es una persona que siempre quiso que sus hijos estudiasen, ya que él no lo podía haber conseguido. Este año sus niños los cambió de cole porque él ya podía tener un poquito más
de poder adquisitivo, y entonces los mandó a un colegio mejor para que se preparasen y para que pudiesen estudiar. Estaba haciendo esta marea porque al pequeñajo no lo conocía. Pues, él Marta, fue a conocer al tercero, al cuarto, a Marcos, que nació el Día de Reyes, y lo conoció ya cuando tenía 2 años para 3, y ahí Emilia se quedó embarazada porque quería tener una niña, y al final tuvo un niño que es Jonathan, y entonces él estaba haciendo esta marea para ir a conocer a Jonathan. Pues me alegro de que finalmente pueda conocer a su hijo, a Jonathan. La pena es que el resto de familiares, bueno, pues tengan que lamentar que sus seres queridos se han quedado ahí en esas gélidas aguas de Terranova y que muy pocos cuerpos han podido ser repatriados. Todavía hay 12 desaparecidos y la esperanza de las familias es que cambie de opinión el gobierno de Canadá y vuelva a esas tareas de búsqueda. En eso está el ministro Álvarez. Desde aquí un abrazo enorme, Marta. Gracias por atendernos y contarnos la historia de Samuel. Pues muchas gracias a vosotros, por favor, que no dejen de buscarlos, porque las otras familias tienen que estar sufriendo un montón. Yo me pongo en su lugar cuando nosotros estábamos esperando porque nos dijeran algo de Samuel, y tiene que ser horrible ahora que saben que sus familias no están vivas, que no aparezcan o que no estén aquí, por favor, que no paren de buscarlos. Nos sumamos a esa petición. Nos vamos a Ucrania, donde crece